un pedazo de barrio, allá en Pompeya, durmiéndose enroscado del terraplén, un farol balanceando en las barreras. Nos toca darles la bienvenida ahora formalmente y agradecerles fundamentalmente que tan temprano hayan tenido tiempo para el tango y la política, ¿no? De nuestra parte, agradecerle a la casa, a la legislatura, que si bien es la casa de todos los porteños, tiene inquilinos que han transformado esta casa en algo muy, muy abierto, muy popular, muy participativo y que reivindica de muchas maneras a todos los bloques de los partidos políticos de la casa con la ciudadanía. Así que con gratitud hacia absolutamente todos, le damos la bienvenida y nada, los escuchamos a ustedes. Gracias. Matufias. Es el siglo en que vivimos de lo más original. El progreso nos ha dado una vida artificial. Muchos caminan a máquina porque es viejo andar a pie. Hay extractos de alimento y hay quien pasa sin comer. Siempre hablamos de progreso, buscando la perfección, y reina el arte moderno en todita su extensión. La chanchulla y la matufia hoy forman la sociedad y nuestra vida moderna es una calamidad. De unas drogas hacen vino y de porotos café, de maní es el chocolate y de hierbas es el té. Las medicinas veneno que quitan fuerza y salud, los licores vomitivos que llevan al ataúd. Cuando sirven algún plato en algún lujoso hotel, por liebre nos dan un gato y una torta por pastel. El aceite de la oliva hoy no se puede encontrar, pues el aceite de potro lo ha venido a desbancar. El tabaco que fumamos es habano pour le réclame, pues así lo bautizaron cuando nació en Tucumán. La leche se pastoriza con el agua y almidón y con carne de ratones se fabrica el salchichón. Los curas las bendiciones las venden y hasta el misal, y sin que nunca proteste la gran corte celestial. Siempre suceden desfalcos en muchas reparticiones, pero nunca a los rateros los meten en las prisiones. Se presenta un candidato, diputado nacional, y a la faz de todo el mundo compra el voto popular. Se come asado con cuero y se chupa a discreción, celebrando la matufia de una embrollada elección. Hoy la matufia está en boga y siempre crecerá más, y mientras el pobre trabaja y no hace más que pagar. Señores, abrir el ojo y no acostarse a dormir, hay que estudiar con provecho el gran arte de vivir. Bueno, bienvenidos a este primer panel. Tuvimos el honor de que comenzara Héctor con esta letra de un poema escrito por Ángel Villoldo en la primera década del siglo pasado, en el que aparecen ya varias cuestiones que parecen crónicas entre nosotros, ¿no? Aunque en un tono muy humorístico, se denuncian varios hechos de corrupción aquí. Yo no sé si quiere empezar Alejandro, Mariano, o querés empezar vos, hablando de esta primera etapa, la etapa fundacional del tango, alrededor de 1890, hasta, yo diría, hasta el momento en el que Contursi crea y Gardel graba Mi Noche Triste, donde empieza el tango canción. ¿Qué relaciones pueden hacer ustedes entre los tangos, el tango y la política? Bueno, arranco yo. Yo creo que en toda esta época, fines del siglo XIX, principios del XX, que es la que estamos analizando, el tango fue una expresión de las clases populares y recién al tiempo sería adquirido o empezaría a recorrer los lugares de la oligarquía de la época,
pero hasta que esto sucede, el tango era un modo de expresión de las penurias de los sectores populares, de una clase obrera que recién estaba naciendo, donde tenía un peso muy grande la inmigración, donde tenía un peso muy grande las ideas de izquierda, porque en toda esa época la inmigración europea sobre todo había hecho que en el país se afiancen mucho las ideas socialistas, anarquistas, después incluso comunistas, y creo que el tango permitía expresar, ¿no es cierto?, todas las grandes contradicciones de la época, porque había un país que estaba naciendo, pero se hacía de una manera que para los sectores populares tenía mucho de brutalidad, porque se vivía en condiciones realmente infrahumanas, había muchos problemas, todavía no había muchas de las leyes laborales que tenemos hoy. Estaba, desde el punto de vista electoral, estaba el fraude patriótico que hacía que prácticamente fuera toda una farsa, y creo que el tango permitió que todo esto se expresara, y por eso en muchas de las letras, recién Cacho leía una, creo que tiene otra donde incluso se va a contar una huelga del momento, ¿no es cierto? Y hay otras letras muy importantes que hablan de las condiciones de vida en los conventillos. Es decir, yo creo que el tango era una expresión popular que permitía transmitirle a la sociedad toda la situación muy contradictoria de la época, de un país que crecía, que empezaba a crecer, pero que al mismo tiempo tenía muchas contradicciones. Y creo que muchas de esas letras perfectamente se podrían adaptar a la actualidad, porque así sí, como... lo cual da un poco de terror, ¿no? Totalmente, que habla de que años y años después todavía tenemos muchos problemas. Recién el tema de la corrupción, un tema que está plenamente vigente, pero también las grandes contradicciones de la sociedad entre sectores, por ejemplo, que gozan de una riqueza muy grande y sectores que viven en la miseria, sigue siendo parte de la realidad, porque lamentablemente pasan los años y creo que al revés, se produce cada vez más desigualdad y no cada vez menos. Es decir, la brecha entre los que menos tienen y los que más tienen, lejos de haberse achicado, parece ser que con el paso del tiempo se agiganta. Creo que, bueno, por eso creo que es tan importante reconocer esa parte, porque después el tango para mí, si bien sigue relatando las contradicciones, ya al ser asumido más por los sectores bacanes de la sociedad, también pasa a expresar otro tipo de cuestiones. A mí me gusta mucho esta parte, precisamente esta etapa, porque realmente tiene un contenido social muy rico. No sé si es la parte que más se conoce del tango. Creo que... Bueno, probablemente no. Las primeras 3 décadas del tango, digamos de 1890 a 1920, es desde el punto de vista poético un gran misterio en muchos sentidos todavía, ¿no? Tenés toda la razón. Por eso creo que es tan importante hacerlo conocer, y hacer conocer esta faceta social del tango, y esta faceta que viene bien de abajo, ¿no? Que surge bien de abajo. Y hay tangos que relatan muchos de los hechos trágicos de la época. Está acá mi amigo Presman, pero por ejemplo muchas que tuvieron al radicalismo también, La Semana Trágica, La Patagonia Rebelde, es decir, muchos hechos son narrados por letras de tango, ¿no? Y como crítica social, como crítica a la sociedad, como crítica al poder. Bueno, no sé si no es casual que esa sea la parte que no se conoce, porque creo que si esa parte se conociera y se divulgara ahí, sería más evidente esta realidad que ha pasado más de 100 años, pero que un poco seguimos, ¿no es cierto?, viviendo la misma situación. Por eso hay tango que también cambalache después, ¿no? O sea, muchos que reflejan una realidad que podría ser la realidad actual. Exactamente. Mariano, yo creo que vos habías escrito algo sobre este tema, ¿no? Sí, un poco en el sentido de lo que planteaba el diputado Godard recién. Yo creo que el origen del tango está asociado a esto, un poco al origen de la Argentina moderna, capitalista, pero también a esta etapa de organización de la clase obrera, donde había una inmigración que tenía que ver en su característica social y política, no tanto a la inmigración que después se dio a mediados del siglo XX, sino una inmigración que huía en la última parte del siglo XIX de la represión posterior a la Comuna de París en Francia, y entonces había mucho activismo de izquierda que vino acá, y por supuesto
no es que tuvo una residencia pasiva en Argentina, sino que colaboró en la organización de sindicatos, en la organización independiente de los trabajadores, y creo que un poco la reflexión que nos toca aportar desde nuestra posición política es rescatar precisamente estos autores, si se quiere, un poco más postergados en la historia oficial del tango, pero que presentaban, digamos, como un aguafuerte de la época y de todas estas contradicciones que señalaba Alejandro. Bueno, muchas gracias. Segunda charla del día. La primera fue muy enriquecedora. Le volvemos a agradecer, y esta vez en la figura del vicepresidente segundo, a Antegullo y a todos los legisladores, haber abierto la casa para que se pueda festejar el tango y la política. Y pedirles a todos, si nos vamos arrimando para disfrutar esta segunda charla, va a faltar la tercera, que es del 60 hasta el 2013. Así que nada, dejarlos en compañía de ellos, volverles a agradecer el gesto de generosidad para con todos nosotros y abrir permanentemente la legislatura. No hay que pedir permiso, se pasa. Así que gracias y los dejo con la charla. Bueno, muchísimas gracias. Lo primero es felicitar a la Dirección de Cultura porque quienes conocemos desde hace años esta casa, debe ser una de las veces que tiene actividad más intensa, más prolífica, abarcando absolutamente todos los estamentos, todas las cosas. Desde música clásica, pasan por la plástica, están haciendo ahora tango, y realmente es una cosa maravillosa que así se pueda abrir a la sociedad, porque esta es la casa del pueblo. Entonces, cuando la gente puede venir hasta acá y estar cerca de estas manifestaciones, vale la pena hacer el reconocimiento correspondiente. He venido acompañado por mi coequiper en la radio AM 1230, Radio Creativa, el concejal mandato cumplido Arnaldo Buenaga, que está acá porque no se enteró la policía, sino realmente sería muy difícil. Nos ha tocado en suerte 15 años donde pasó de todo. En estos 15 años realmente, del 45 al 60, es la salida de la Segunda Guerra Mundial, es el movimiento migratorio interno mayor, es la irrupción del peronismo, es el decaimiento también del peronismo, es la Guerra Fría, es Braden o Perón, es decir, es EVA, es todo ese tipo de circunstancias, también el enfrentamiento de industria y campo, parece que no hubiera pasado tiempo, también el tema de la iglesia colocada en distintas posturas a lo largo de estos 15 años, y también tuvimos la época del auge del tango y la época del decaimiento del tango, porque ya sobre fines del 60 hubo una invasión cultural donde se venían otros ritmos, otras cosas, y el tango empezó a decaer. Tuvimos clubes, los carnavales, tantas cosas como las mejores orquestas, la Revolución Cubana, el Mayo Francés a nivel internacional, la laica y la libre. Es decir, ¿qué reflexiones le merecen a nuestros compañeros este tipo de cosas? ¿Quién arranca? Moisés, ¿arrancas vos? Más chiquito. Bueno, yo, ustedes saben, soy tanguero, un viejo tanguero, más viejo que tanguero. Y entonces, lo que quiero decir es que esta década, lo saludo a Ezequiel Carrizo, que me ha ayudado mucho, esta década, casi 20 años o más, han sido muy prolíficas en orquestas, Di cantores, pero ha sido una década, y yo voy a seguramente estar en contra, como cosa, pero no ha sido demasiado fértil en poesía, en letra poética del tango. Yo creo, opinión personal, que las décadas precedentes han sido mucho más fértiles.
ahí estaba Santos Discépolo, Cadícamo, y quiero recordar que el padre de las letras, de los padres de la letra del tango, son Carriego, Almafuerte, y que el tango marca una frontera entre el tango precedente y la canción tango. El tango, digo, precedente es de tipo carcelario, es con poesía pobre, hasta que Gardel en 1916 canta "Percanta que me amuraste, mi noche triste". Y a partir de eso, bueno, aparecen los autores, Celedonio Flores, y aparece el tango. Aparece Discépolo, que Bachacher, bueno, lo demás se sabe, Cambalache, Gira Gira. Yo creo que es la década más interesante, yo creo que me estoy escapando del tema, la década. Es el periodo más interesante del tango. Yo creo que en el periodo que nos toca, yo estaba pensando si había realmente tangos y política. Yo creo que no había como creatividad. Yo hablo de la poética tanguera, ¿no? De tangos. Yo creo que no había, en realidad había Di Sarli, había muchas orquestas, se bailaba el tango, pero era poco prolífica para las canciones. ¿No te estás olvidando de Mansi, Moisés? ¿De Homero Mansi? Perdón, yo lo tengo a Discépolo y Homero Mansi, pero Homero Mansi y Discépolo mueren en el 51. Claro, pero en el 49, por ejemplo, Mansi hizo con Hugo del Carril Voces de un payador para la señora Eva Perón y Voces de un payador para el general Perón. Digo, para marcar, digamos, hitos, porque también Mansi en un determinado momento hizo, dentro de la misma década, No te engañes, que ahí cuestionaba un poquito la cosa. Mansi sabemos que estuvo de un lado y del otro. Es decir, entonces digo que para la poética me parece que no podemos dejar de mencionar estos 15 años sin Mansi. Es verdad. Y Discépolo también hizo cosas importantes. Hizo hizo Cafetín de Buenos Aires, hizo cosas, no creo que no. Pero, así que yo, la verdad es que es una época, a mí en esa época el que me gustaba, de autores medio desconocidos, no me acuerdo el nombre, pero esta que cantaba Alberto Castillo, Así se baila el tango. Y entonces mostraba la diferencia entre lo que se llamaba la barria del barrio norte con la masa peronista, que era "¿Qué saben los pitucos, las yuyetas y los melosos que saben qué es tango, que saben de compás"? Así que esta me parece hay varios intérpretes y varios tangos que uno podría mencionar, pero yo, por ejemplo, para mí en política hay una ligazón que era del año 30 importante, que es el tango "Que Bachacher" de Discépolo. Bueno, tercera mesa, estamos llegando a la actualidad, a este tango que oíamos recién bailar, con lo cual
les pido que disfruten, como disfrutamos las dos anteriores, y después nos vamos a ir metiendo en esto de la llegada de un final muy vertiginoso, de más milonga, más música. Ya llegó Laura Miller, está llegando Raúl Lavín y orquesta. Así que les pido a todos y a los legisladores que no se nos vayan, porque después viene el gran final. Pero ahora, a disfrutar de la charla, nos quedamos en el 60. Así que de ahí para acá les toca a ustedes. Bueno, nos quedamos en el 60 con un hito que era la muerte trágica de Julio Sosa, ¿no? Y ahí el tango entra en la nebulosa que tardó largo tiempo en volver a reverdecer. Pero no voy a hablar yo, así que no sé si empezás vos. Adelante, adelante. Muy buenas tardes, es un placer estar con ustedes en este Salón Dorado de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Seguramente mirándolos y sabiendo de vuestra experiencia con el tango habrán oído hablar de Gloria y Eduardo. Bueno, nosotros somos María América y Edgardo. No vamos a bailar, vamos a tratar de reflexionar junto con ustedes y en mi caso voy a hacer una introducción. He tomado como antecedente, hay que darle ese tono humorístico, por supuesto, para pasar un grato momento. Me inspiré para esta conversación en un texto que me recomendaron un querido amigo que estuvo hace un rato atrás, Fernando Finbar, que integra la Academia Nacional del Tango. Es un texto de reciente aparición, se llama Tango y Sociedad, y abarca toda la historia de nuestra música emblemática. Y referido a la década del 60 en adelante, este trabajo señala, creo que con buen criterio, al menos yo lo comparto, que los momentos de mayor creatividad, de desarrollo de nuestra música, de este género particularmente, está asociado al contexto político, económico, social y cultural del país. Indudablemente, entre el año 1955 se produce una ruptura del orden institucional y a partir de ahí, hasta recuperar la democracia que felizmente va a cumplir 30 años consecutivos, lo cual es un dato inédito en la historia argentina, ese lapso que ha sido de intensa turbulencia fue también un momento difícil para la música ciudadana, para el tango. Fue un momento, un periodo de quizás escasa creatividad o de crisis que impactó fuertemente sobre las orquestas, sobre los conjuntos tangueros, por varias razones, entre otras cosas porque a partir de comienzos de la década del 60 se produce un proceso de apertura también en el orden cultural que dio lugar a un desplazamiento paulatino del tango. En 1952 aparece en escena Bill Haley y sus Cometas y en el año 1953 Elvis Presley. Pero además por esos años también hay cambios tecnológicos que implican la aparición del disco de larga duración, el long play. Y con el long play se incorpora al consumo de nuestro país indudablemente todo lo que ha venido desde el exterior, desplazando paulatinamente a la música folclórica y al tango de manera puntual. Pero además se producen algunas modificaciones en los marcos normativos que a partir de los años 50 establecían que el 50% de la música que se transmitía por las emisoras de radio debía ser nacional. Eso quedó interrumpido y consecuentemente el negocio de la difusión discográfica asociado a las emisoras de radio dio lugar a la difusión principalmente de música que venía del exterior. Y consecuentemente esto impactó en forma negativa sobre nuestra música ciudadana. Hay datos interesantes que tienen que ver también con el achicamiento súbito de muchas de las grandes orquestas de tango de nuestro país, que no tenían la posibilidad, con todo el despliegue que esto significa, de actuar en grandes escenarios. Inclusive se produjo el cierre de muchos salones tradicionales. Yo tomé nombre de algunos de ellos, el Nacional, el Germinal, el Mazoto y el Chantecler, que a muchos les sonará, por supuesto, familiarmente. Bueno, todo esto supuso indudablemente un achicamiento, pero no me quiero extender mucho más.
la vigencia de la democracia que estamos disfrutando desde el año 83, con los matices, con las dificultades, pero con gobiernos que se han sucedido como resultado de la voluntad popular a través de las urnas, ha generado un clima propicio para la creatividad en el campo de la música. Y la instalación del tango a nivel internacional, a través de espectáculos como los que se han presentado en los Estados Unidos y en Europa, ha producido un impacto fuertísimo de reinstalación de nuestra música ciudadana en el mundo. Así como en los comienzos de los años 20 el tango comenzó a florecer también en el exterior, digamos que hacia comienzos de los 80, con esta presencia de tango argentino, de nuestros grandes creadores, bailarines, intérpretes vocales, ha permitido un verdadero reverdecer del tango. Y felizmente esto también ha influido en nuestra juventud en forma más reciente. Ha habido un flujo turístico enorme en estos últimos 10 años, con una particular vocación e interés por todo aquello que tuviera que ver con el tango, como patrimonio intangible de la humanidad y que nos pertenece, por supuesto, por derecho propio. Recuerdo, y ustedes seguramente también, por las calles de San Telmo, todos los negocios dedicados al merchandising tanguero, desde las trabas de corbata con el bandoneón clásico, o los gemelos, o por supuesto, caminen nomás por la calle Suipacha para ver las casas de zapatería y de indumentaria para varones y mujeres, o vayan a la confitería Ideal y van a ver cómo el tango está vivo. Pero hoy en día, y me decía el amigo, y con esto termino, hay cerca de 30 milongas donde se baila tango por día, lo cual verdaderamente es un estímulo enorme, y felizmente en este contexto de vigencia plena de la democracia podemos disfrutar en una institución dedicada a la política también del tango, para que la ciudadanía porteña sepa que además de consagrar leyes, resoluciones y declaraciones, aquí se baila el tango. Muchas gracias. Gracias, Edgardo. Te escuchamos, María América, desde el Rinconcito Tanguero. Cómo no. Este rinconcito milonguero, y me hacías acordar a mi época panfileña. Ustedes saben que el varón del tango, Julio Sosa, uno de mis amores imposibles, uno de los tantos que tengo, recuerdo perfectamente porque mi primer amor lo conocí bailando el tango. En una época, en la época de los 60, donde yo aprendí a bailar el tango con mis viejos y con mis dos hermanos mayores, que eran tangueros y que me enseñaban a mí, a la más chica, a practicar cómo se bailaba el tango. Porque lamentablemente, en la década del 60, en los clubes donde yo iba a bailar, se pasaban 4 o 5 piezas de tango y punto. Y después estaba el Club del Clan, estaba Palito Ortega, estaba el jazz. Un poco antes estuvo Billy Hay, que muchos se acordarán, yo acompañaba a mi hermano y se bailaba en los cines el rock and roll al costado de las butacas. Otro de Banfield. Sí. Sandro y los de Fuego. Bueno, Sandro, a 2 cuadras de casa, mucho después, él en realidad de Avellaneda, después se pasó a Banfield, pero Julio no, Julio era Banfield.